Bienvenidos a nuestro canal Psicotemáticas. Esta vez quiero hablarles acerca de lo que son las SER. Las SER son las siglas de las enfermedades raras. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Bien, porque es algo muy desconocido aún, tristemente, de estas enfermedades raras. Y por lo mismo eso afecta tanto para lo que es el tratamiento de las personas a nivel médico, como digamos que la investigación acerca de estos temas y muchas otras cosas más, y trae también sus consecuencias psicológicas seguramente, como vamos a ver, para su familia y para, pues, obviamente, la persona, el paciente que las padece. Las enfermedades raras son, según la Organización Mundial de la Salud, aquellas que suceden entre un 0,65 y un 1% de la población mundial. Es decir, son de baja prevalencia, ocurren en pocos pacientes y hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras en el mundo, que ninguna, digamos, tenemos una enfermedad rara. Esa enfermedad rara no va a ser la misma y no va a tener la misma manifestación en un paciente que en otro. Muchas veces se manifiesta de diferentes formas, o muchas veces la misma enfermedad rara tiene diferentes manifestaciones. Bien, a ver, esta es una enfermedad son unos tipos de enfermedades, las enfermedades raras. Un tipo de enfermedades que son degenerativas y crónicas y que en un 80% tienen, digamos que son, eh, tienen, suceden por componentes genéticos, ¿sí? Se ven a un componente genético, en un 20% no se sabe a qué se deben. Y también aquí vamos a decir que hay muy pocos papers, muy pocas publicaciones, investigaciones al respecto, porque no es algo conocido, no hay muchos casos. También hay que aclarar que el diagnóstico suele darse en mucho tiempo después. Algunas personas prontamente, otras personas muchas veces mucho tiempo después, cuando la enfermedad ha evolucionado, se diagnostican. Hay un peregrinar diagnóstico bastante largo por lo general, en el que la persona está haciéndose exámenes, haciéndose sin resultados, sin decir es esto, durante, aunque sea 5 años, 4 años. Algunas personas, como digo, ocurre rápidamente el diagnóstico, por fortuna, otros no, desgraciadamente. Infortunadamente, otros tienen hasta 10 años sin diagnóstico, sin que se sepa qué es lo que tienen. Y cuando llega el esperado diagnóstico, muchas veces es esperado porque la persona ya lleva un peregrinar diagnóstico, un camino bien bastante largo, de muchos exámenes, de muchos profesionales, y llega el diagnóstico y es de un impacto grandísimo para la persona y la familia, ¿no? Porque pues vamos a decir que la vida de la persona cambia totalmente. Cambia durante el peregrinar diagnóstico porque muchas veces no puede trabajar, porque tiene que estar a full de aquí a allá. Este examen me toca, este examen en el otro me toca ir a este especialista, el otro. ¿En qué momento va a trabajar la persona? ¿En qué lugar van a emplearla de esa forma? O sea, deberían, ¿no? Pero muchas veces las personas no se interesan por la salud y los jefes no contemplan eso. Así que muchas veces les ponen pleito en los trabajos, bueno, en fin. Cuando son diagnosticados, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el diagnóstico, obviamente se produce un proceso de duelo, teniendo en cuenta que el proceso de duelo tiene 5 etapas. Ya sabemos que son la ira, la negación, la depresión, la negociación y la aceptación, que no es lineal, no ocurre uno tras otro, sino se pueden dar en diferentes órdenes. Y según, digamos, según relatos médicos, lo que ocurre más frecuentemente es que las personas tienen ira al principio, y hay que acompañarlas durante ese transitar, durante ese periodo que puede ser, digamos, de negación también muchas veces, donde no hay conciencia de enfermedad, o donde se le dificulta a la persona asimilar que tiene una patología como estas, que muchas veces no tiene tratamiento y que no tiene cura. No tiene cura. ¿Por qué? Porque precisamente como son tan pocos los casos, son tan pocas las investigaciones, y muchas veces es tan poco o nulo el interés, y afortunadamente lo voy a decir, de las farmacéuticas, de los laboratorios, por realizar más estudios o invertir más en esto, porque no es
digamos que financieramente no, o sea, no se ven beneficiados financieramente. Entonces no tienen tratamiento, no hay una medicación para esto. No, muchas veces hasta los mismos profesionales médicos no tienen las suficientes herramientas como para llevar un proceso de mejoría, ¿no?, en el paciente. Los contienen, sí, los contienen de la forma que se pueda, según la patología que tenga, según la enfermedad que tenga. Pero esto afecta a la persona, como digo, afecta a la familia. Muchas veces cuando, digamos, es un niño o la persona ve afectada su autonomía, tiene que tener un cuidador, entonces capaz que alguien de la familia debe reducir su jornada laboral, o capaz alguien de la familia debe dejar su trabajo, debe cambiar su vida, eh, y la misma persona debe hacerlo. Entonces, si trabajaba, ya no puede trabajar porque se la pasa en tratamiento, se la pasa en hospitalización, o porque pierde la autonomía, que no ocurre en todos los casos, ¿no? Es mirar caso por caso, hay que ver. Pero la persona pierde aspectos de su vida, valiosos de su vida. Bien, ¿qué podemos hacer los psicólogos? Los psicólogos tenemos que acompañar desde el primer momento al paciente, a la familia, hacer un proceso de psicoeducación con él, con el paciente, con la familia, explicarle la enfermedad, explicarle lo importante que es que realiza el tratamiento, o sea, lo que es trabajar en lo que es adherirse al tratamiento, trabajar también con lo que es el equipo interdisciplinario. Entonces está según la patología que tenga la persona. Por ejemplo, en una enfermedad como la esclerodermia, trabajan un montón de profesionales porque es una enfermedad que afecta a varios órganos vitales. Entonces trabajan reumatología, entonces trabaja neumología, entonces trabaja también el médico clínico o la médica clínica. Es muy importante tener contacto con ellos en pro del paciente, ¿no? Dirigir todo en pro del paciente, y también trabajar con el paciente, el mantener vínculos y buenas relaciones de comunicación y de interacción con los médicos, con las enfermeras, con los profesionales que esté, con los terapistas, con la familia, obviamente, con el círculo social. Es importante eso, mantener los círculos sociales lo más activos posibles. Si ven persona capaz que no va a tener tanto tiempo, o capaz va a estar muchas veces en hospitalización, hay que mantener los vínculos lo más posible, y las actividades que solía hacer la persona lo que más se pueda. Y también favorecer lo que más se pueda la autonomía de la persona. También es un componente importante lo que son las terapias grupales. Las terapias grupales que brindan mucho alivio y reducen la ansiedad de la persona. También ayudan a evitar el aislamiento. Ayudan también a que la persona conozca nuevas estrategias de afrontamiento que capaz practica otra persona que está dentro del grupo. También favorece a que se hagan otras actividades fuera de sentarse a contar lo que les pasa, que es súper valiosísimo, pero que también se realizan otras actividades. Por ejemplo, vi que, citando de nuevo lo que es esclerodermia, en España hay grupos de apoyo a esclerodermia, y ellos van a realizar otras actividades juntos, a comer, a una caminata, a hacer otras actividades, y eso es valiosísimo para las personas, y también para su círculo familiar es importante. Bien, entonces es importante trabajar en esto, trabajar en los autoestima, autoaceptación, autoconfianza, porque la persona digamos que tiene unas dificultades que no solo van de lo físico, sino también abarcan lo psicológico. A veces también hay dificultades neurológicas, hay dificultades estéticas, hay cambios estéticos que puede padecer la persona, también un tipo de esclerodermia. Eh, Así que hay que también abordar esto. Es mucho lo que debemos hacer nosotros.
Aquí voy viendo, trabajar el estrés, la ansiedad, esto a grosso modo, después lo vamos a seguir trabajando. Quiero concluir acerca de la importancia de visibilizar las enfermedades raras, porque eso también ayuda a un proceso de inclusión de las personas que las padecen, a que otros conozcan y entiendan y tengan más empatía hacia lo que les pasa a ellas. Sí, porque entonces uno dice, bueno, pero ¿qué le pasa a ella? Porque yo no conozco esa enfermedad o qué tal cosa o tal otra. Eh, entonces es importante eso, trabajar la inclusión y la visibilización de estas patologías, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer? Entonces, por ejemplo, últimamente he visto que hay varias películas que trabajan sobre enfermedades que uno pues comúnmente no había escuchado. Por ejemplo, una película es Amor a Medianoche o Amor de Medianoche, creo que se llama, que trabaja eso y trabaja y aborda todo lo que yo he hablado. El poco presupuesto para investigaciones, las dificultades familiares, las dificultades de sociabilidad, las dificultades de pareja, las dificultades, bueno, diversas que atraviesan las personas con este tipo de patologías. Así que es importante hablar de esto. Es un tema difícil porque son personas que sufren mucho por lo que dije anteriormente, por el poco financiamiento a nivel de investigaciones, de salud, sí, sanitarios, de todo lo que sea. eh, pero hay que hablarlo por lo mismo, para fortalecer, para que desde el Estado se fortalezca esto y se vaya dando a conocer estas personas y se les dé más soportes y más apoyo también a nivel psicológico, que también los profesionales de la salud mental nos vinculemos también y nos interesemos por hacer más investigación con este tipo de población que los beneficie. Así que bueno, eso es todo por hoy. En otra ocasión abordaré un poquito más porque me voy extendiendo mucho. Abordaré otra parte de esto. Así que bueno, espero que esto les sea de gran ayuda. Si tú ves este video y tienes algún tipo de, sí, de enfermedad rara y quieres contarme tu caso, quieres poner algo, quieres aportar algo más, bienvenido sea. Esto nos ayuda a saber a los profesionales de la salud más acerca de lo que a ustedes les sucede para poder contenerlo lo mejor posible. Así que hasta la próxima.